Agradezco al Consejo Profesional de Ciencias Económicas en invitarme a la coordinación de este primer taller de sindicatura concursal, en los cuales es para poder orientar a aquellos primeros síndicos o estas herramientas, utilizarlas para en la época en que estamos en pandemia. Queremos además invitarlos a que puedan inscribirse nuevos síndicos a las comisiones de concursal, de formación profesional, en lo cual lo pueden realizar a través de la página del Consejo. En formación profesional, ahí utilizan una carpeta en donde están las comisiones, ubican ahí la comisión de actuación profesional de sindicatura, y se pueden inscribir en estas comisiones que generalmente se hacen las reuniones los segundos martes de cada mes. Previa a esta introducción, quisiera ahora decirles que vamos a escuchar 3 exposiciones, en lo cual la primera va a ser de la doctora Lidia Rosana Martín, en la cual es contadora de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, es abogada, tiene estudio de posgrado especialista en sindicatura concursal de la misma facultad, tiene una maestría en Derecho Económica y Economía realizada en la Facultad de Derecho UBA, además tiene posgrado en docencia en la universitaria realizada en la Facultad Ciencias Económicas de la UBA. Es docente en diversas materias de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es docente en la carrera de posgrado de sindicatura concursal en la Universidad Abierta Interamericana e invitada a la Universidad Nacional de Lomas. Profesionalmente, hoy es síndica, integra un estudio de categoría A de Lidia Rosana Martín y Asociados, y ejerce esta actividad de sindicatura desde hace 20 años. Es integrante en la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal, y en estos momentos tiene el cargo de vicepresidenta de esta misma comisión. Es autora de varios artículos de ponencias, expositora en diversos eventos académicos de la especialidad. Le damos la palabra a Rosana. Buenas tardes, gracias a la doctora Marcela Vergareche por la presentación, al Consejo, a la doctora Gómez Meana por la convocatoria y que de alguna manera es la que arbitra todo para que se puedan realizar estos talleres. Bueno, nos hemos conocido ya en las jornadas de recepción de nuevos síndicos que tuvieron lugar en el mes de abril, y seguimos acá con los talleres orientados a los nuevos colegas que se incorporan en los listados para actuar en los distintos juzgados por el cuatrienio 2021-2024. El tema de este taller es el desarrollo cronológico del ejercicio concursal tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. Es decir, recorreremos todos los pasos que debe transitar el síndico dentro de un eje temporal y viendo cada uno de los pasos que deben realizar en los procesos en el que es designado. En el ejercicio práctico del ejercicio de la sindicatura tenemos obligaciones que surgen expresamente de la ley, obligaciones que surgen también del auto de apertura de concurso preventivo del artículo 14 y del decreto de quiebra del artículo 88. En dichas resoluciones surgen todas las fechas y todos los actos que debemos cumplir durante todo el procedimiento, hasta la homologación o finalización del control del cumplimiento de acuerdo preventivo en el supuesto de concurso, y si es quiebra, hasta la clausura y o posterior conclusión de los procedimientos. En las jornadas de recepción de síndicos ya nos hemos referido a la responsabilidad profesional en que podemos incurrir ante un incumplimiento de las resoluciones judiciales o del articulado legal. Entonces, comencemos ahora por hacer un recorrido por todo el articulado e ir apuntando a las tareas que debemos realizar. En este sentido, no hay diferencia entre síndico individual y síndico estudio, tampoco hay diferencia entre un proceso de gran envergadura, mediano o proceso chico.
no hay diferencia entre quiebras con activos o sin activos, ni consumidor sobreendeudado. El proceso es el mismo y las etapas procesales también son las mismas. Las fechas que están programadas en el auto de apertura y decreto de quiebra son secuencias concatenadas de etapas que se van sucediendo unas a otras, desde la desinsaculación, que actualmente se viene realizando bajo la modalidad a distancia, y que previamente al acto de desinsaculación los juzgados suelen notificar electrónicamente a todos los integrantes de la lista. Se invita también y suele estar presente al vedor del consejo profesional, y de esta manera se garantiza la publicidad del acto y la transparencia del sorteo del funcionario concursal que va a intervenir en un determinado proceso. Entonces, comienza nuestra actividad una vez que nos notifican por cédula electrónica de la designación del caso. En esta cédula expresamente va a decir en qué plazo tenemos que aceptar el cargo, que antes del 2020 era presencial, ahora es a través de un escrito que subimos a la plataforma del Poder Judicial de la Nación. Y debemos comenzar, o mi sugerencia es que tanto en un proceso de concurso preventivo como en un proceso de quiebra, por un tema de orden práctico, lo primero que debemos hacer es tomar nota y agendar las fechas, por un lado, en que los acreedores deben insinuarse, las fechas de presentación de los informes del artículo 35 y 39, o sea, el informe individual de los acreedores y el informe general, y después sí comenzar con nuestra labor, ¿sí? Porque todo esto es una actividad previa para que no se nos pasen las fechas, porque ellas son improrrogables e impostergables, y su incumplimiento o su presentación extemporánea podría acarrear sanciones que nos podrían llevar hasta la remoción. En cuanto a las actividades extrajudiciales, en un concurso siempre es bueno realizar una visita por la empresa concursada, relevar toda la información pertinente, ubicación de la planta, maquinarias, estado de conservación, existencia o no de mercaderías, materias primas, si los empleados están trabajando normalmente, si hay turnos rotativos, etcétera. Todo lo que sea necesario que hace a la dinámica y al funcionamiento de la empresa concursada. Y además, para cumplir con la primer manda legal, que seguramente surge del auto de apertura de concurso preventivo, que es la presentación del informe del artículo 14, inciso 11, por cuanto se nos corre traslado por el plazo de 10 días a partir de la aceptación del cargo, para que nos pronunciemos sobre los pasivos laborales denunciados por el deudor y la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago. Se sugiere, en razón también de una cuestión de orden práctico, que en esa reunión se convenga con el deudor la metodología de envío de información. ¿Por qué? Porque la sindicatura mensualmente debe confeccionar el informe del artículo 14, inciso 12, o sea, el informe mensual sobre la evolución de la empresa. Tiene que expedirse sobre la existencia de fondos líquidos disponibles y el cumplimiento del pago de las cargas sociales y fiscales. Y para realizar estos informes, siempre es bueno, en esta visita previa que hacemos a la empresa, acordar la modalidad en que nos va a hacer llegar la información para que la podamos remitir al juzgado. Simultáneamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir confeccionando los oficios y los testimonios para trabar las inhibiciones que han sido ordenadas en el auto de apertura de concurso preventivo, y los oficios y piezas procesales que, una vez confrontadas por el juzgado, vía DEOX se remiten a cada uno de los organismos
y quedamos a la espera de la respuesta de cada uno de los registros en relación a la existencia o no de bienes a nombre de la concursada o a nombre de la fallida y sobre la efectiva anotación de la medida. Si bien en un concurso preventivo el que debe efectuar y diligenciar estos oficios es el concursado bajo control de la sindicatura, los jueces muchas veces suelen determinar que los realicemos nosotros los síndicos para tener más tranquilidad que las medidas están trabadas correctamente. Un punto importante a tener en cuenta en relación a estos oficios es solicitar o requerir que la inscripción lo sea sin fecha de caducidad. ¿Y esto por qué? Para evitar que periódicamente tengamos que inscribir prórrogas y prórrogas de la medida, y de esta manera, si anotamos sin fecha de caducidad, ya nos quedamos tranquilos por el resto del proceso. Otra sugerencia es que cuando confeccionemos los oficios y testimonios, consignar dentro de esa pieza el artículo 398 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el 273, inciso 8 de la Ley de Concursos y Quiebras. El primer artículo, el 398, que se los leo. Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiese fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. Esto, de alguna manera, es para que, por un tema de celeridad y para que las oficinas públicas presenten rápidamente la información que es requerida. Y en cuanto al artículo 1233, inciso 8 de la ley concursal, que tiene que ver con que esté exento del previo pago de aranceles para que la sindicatura, en caso de diligenciarla, no tenga que hacer un pago previo de estos importes. Muy bien. ¿Qué más tenemos que atender? Tenemos que atender el envío de los edictos ordenados por el juzgado al boletín oficial y a un diario de amplia circulación que el juez seguramente dispuso en el auto de apertura de concurso. Recordemos que en el caso de concurso, a diferencia de la quiebra, la publicación está a cargo de la concursada, y lo que nosotros debemos hacer es controlar la efectiva publicación y acreditación en el expediente, a diferencia de una quiebra en que nosotros impulsamos la publicación en el boletín oficial, aunque gracias a la digitalización de los procesos en la actualidad, lo suele mandar directamente el juzgado por medio de un oficio electrónico. Otras de nuestras responsabilidades es ocuparnos de las cartas a los acreedores, ¿no? En los términos del artículo 29. En este sentido, depende de cómo la concursada haya realizado la presentación de su concurso preventivo en cuanto al listado de acreedores, con sus montos. Nos conviene tal vez transcribir nombres, domicilios y códigos postales a un Excel para luego imprimir directamente en las hojas oficios, ensobrarlas en sobres con ventanas y de esta manera nos ahorra mucho tiempo para evitar escribir cada uno de los sobres. No olvidemos, en este sentido, de solicitar al juzgado la transferencia a nuestra cuenta para el cobro del envío de las cartas, informando nuestro CBU. Seguramente el concursado a esta altura ya lo debe haber depositado, si no hay que intimar, aunque debemos tener en cuenta que el no depósito de la suma para el envío de cartas dentro de los 3 días puede tenerlo por desistido, así lo dispone el artículo 30. Entonces, ya hemos hablado de la visita a la empresa,
ya hemos conversado sobre los edictos, sobre los oficios, sobre las cartas a los acreedores, de manera tal que ya tenemos cumplidos los primeros pasos de nuestra actuación. Hago un paréntesis. En los supuestos de quiebra se le agrega un mandamiento de constatación, incautación, inventario y clausura del establecimiento. ¿Por qué? Porque en quiebra opera lo que se denomina uno de los efectos de la quiebra, que es el desapoderamiento del fallido, ya que el fallido no puede administrar y no puede disponer más de sus bienes. Y esta es una cuestión que amerita un tratamiento especial, que es el tema de la guarda de los bienes y de la conservación de los bienes. En ocasiones, cuando se hallan bienes, valiosos o no valiosos, se podrá contratar un seguro previa solicitud de autorización al juzgado para que ese gasto lo sea a cargo de la quiebra. En otras situaciones se solicitará que se autorice contratar seguridad, en otras pondremos un candado, de manera tal que cada proceso es diferente y cada síndico deberá arbitrar los medios que estime convenientes para la conservación de los bienes. Avanzando, ya que estamos en el tema de quiebra y se incautaron bienes, habrá que solicitar al juzgado, si es que no lo hizo antes, algunos juzgados ya lo hacen en el decreto de quiebra, y si no, habrá que pedirlo una vez que se acompaña el informe con el inventario de bienes, habrá que pedir que nombre un martillero. ¿Para qué? Para que el martillero proceda a la tasación y venta en pública subasta de los bienes. Acá voy a hacer un stop, porque en Capital hasta la fecha están suspendidas las subastas, producto del estado de pandemia que nos aqueja, y hasta que se desarrolle e implemente algún mecanismo electrónico para realizarlas. Por ejemplo, en el supuesto de Provincia de Buenos Aires ya se está implementando lo que es la subasta electrónica. Pero Capital en cualquier momento comienza con la misma. Probablemente sea necesario durante el proceso tomar alguna audiencia de explicaciones, ya sea ordenada a la sindicatura o la toma a veces directamente el juzgado con modalidad a distancia. Entonces, en el supuesto que se requiera que sea tomada la sindicatura, siempre es bueno conservar en nuestro poder el audio o la grabación con el desarrollo de la audiencia, porque el juzgado seguramente va a requerir que informemos lo acontecido en la audiencia, o cuál fue su desarrollo, o la transcripción, y por eso es bueno tener en nuestro poder el archivo, porque es una constancia original que es importante conservar. Si tenemos que apersonarnos por alguna situación en el juzgado, el turnero es una buena forma de pedir un turno en el portal del Poder Judicial de la Nación. En mi experiencia es más útil y ágil y expeditivo mandar un mail al juzgado. El juzgado nos otorga un turno con día y hora en que nos van a recibir, y de esta manera vamos a poder apersonarnos a realizar el trámite que sea necesario. La etapa siguiente es la referida a los pedidos de verificación de crédito, con modalidad generalmente no presencial. La presencialidad es la excepción que se da en los casos en que la sindicatura necesite tener a la vista algún documento. Seguramente para la verificación de créditos no presencial, el juzgado ordenará algún mecanismo para la recepción de estos pedidos, o le va a solicitar al síndico que proponga alguna forma no presencial de recepción de pedidos. Esto es lo que está pasando en algunos juzgados desde marzo del 2020, fecha en que el Poder Ejecutivo de la Nación ha dispuesto el aislamiento preventivo social y obligatorio, pero considero que en algún momento va a haber un consenso en cuanto al procedimiento.
Repasamos, no me quiero meter mucho en la temática de pedido de verificación porque es un tema que en el próximo taller la doctora Patricia Turniansky va a profundizar sobre la temática, pero sabemos que los acreedores tienen que indicar monto, causa, privilegios, dirección, si actúan por apoderados, todo lo que indica el artículo 32. No omitamos la transferencia del arancel del artículo 32 a nuestro CBU, que es del 10% del sueldo mínimo vital y móvil, y se aplica luego a cuenta de honorarios si es en concepto de gastos. En este año y medio hubo distintos mecanismos de verificación. Rápidamente, algunos lo requirieron a través del desarrollo de un portal, como es público, que ocurrió en el caso Vicentín, en la provincia de Santa Fe, o como ocurrió en el caso Green, que es un megaconcurso que tramita, porque está actualmente en trámite en un juzgado de la provincia de Mendoza, en donde se autorizó un buzón en el mismo portal del Poder Judicial de la provincia para que ingresen a través de ese buzón los pedidos de verificación. En otras jurisdicciones, el juez solicitó o preguntó a la sindicatura si cuenta con recursos para la verificación no presencial. En otros casos, como en el caso Baufe SRL, se propuso mandar los pedidos de verificación por email y que los abogados siempre mantengan los originales en su poder, porque se constituyen en depositarios de estos originales, de manera que el tema de verificación no presencial es diverso, no solamente en Capital Federal, sino en las distintas provincias de nuestro país. ¿Cómo siguen las etapas? Resueltos que sean los créditos, conforme la resolución del artículo 36, algunos serán declarados admisibles, otros inadmisibles, otros verificados. El deudor luego presentará una propuesta de categorización. Deberíamos como síndicos recibir una copia de esa propuesta para realizar la revisión y control. Y esto es importante porque tenemos que evitar cualquier tipo de duplicidad, o sea, que erróneamente el deudor involuntariamente haya consignado un mismo acreedor por la misma deuda en más de una categoría. O revisar que los importes no sean los correctos, que no haya algún cero de más o de menos que pudiere modificar la mayoría de capital en cada categoría y logre la homologación de un concurso con mayorías erróneas. Categorizados entonces los acreedores, pasamos a la siguiente etapa, la confección del informe general del síndico, que es un informe importantísimo para el proceso, es de gran responsabilidad. No voy a desarrollar cada uno de los capítulos porque se van a tratar en profundidad, lo va a tratar la doctora Graciela Turco y la doctora Silvia Gómez Meana en la tercera reunión, pero sí adelanté ya en la jornada de recepción de síndicos cuál es la importancia del capítulo 2 en cuanto a la incidencia de nuestros honorarios, ¿sí? Sin embargo, no solo el capítulo 2, todo el informe es delicadísimo, requiere de gran destreza, de gran capacidad, de dedicación, porque es una pieza fundamental en el proceso concursal, tanto en los concursos preventivos como en las quiebras. Lo he comentado también en las jornadas de recepción de síndicos y lo reitero, que no es caprichoso que la ley requiera que el aspirante a ejercer la sindicatura concursal tenga más de 5 años de matriculado. Esto es para que tengamos experiencia en el ejercicio de la profesión. El síndico debe saber de todo, debe saber de contratos que se encuentran tipificados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos que saber sobre afectación de la vivienda familiar, antes denominado bien de familia, instituto regulado también en el Código Civil y Comercial de la Nación en el título 2 cuando se refiere a matrimonio o a unión convivencial. Tenemos que conocer de impuestos,
si somos responsables inscriptos o no por las deudas de una sociedad en insolvencia. La tercera expositora, la doctora Romina Celano, va a ampliarnos en materia de organismos de recaudación. Tenemos que conocer también la Ley General de Sociedades y reconocer no solamente los tipos societarios, sino las responsabilidades de los socios y de los directores. Por eso reitero, la Ley de Concursos y Quiebras debemos conocerlas de principio a fin, pero no es lo único que debemos saber. Continuando con el concurso preventivo, la concursada realizará la propuesta de acuerdo. Muchos juzgados nos darán traslado para que opinemos sobre la posibilidad que tenga de brindar una mejora a dicha propuesta. Siempre hay posibilidades de mejorarla. Y una vez que hay acuerdo, ¿qué es acuerdo? Es la propuesta realizada por el deudor y la aceptación por parte de los acreedores. El juez procederá a su homologación. En los concursos, si no controla el cumplimiento del pago de las cuotas concordatarias el comité de control designado, lo deberá realizar el síndico. Para esto hay un honorario fijo sobre el monto que paga la concursada, que es del 1% para la sindicatura, cuando la concursada acredite el cumplimiento con el pago total del acuerdo homologado. Y en principio allí, con la homologación, finalizaría, en principio, la actuación del funcionario. Sin embargo, pese a esa resolución de homologación y finalización en las funciones, en la práctica el síndico continúa con algunas cuestiones, por ejemplo, contestando los incidentes que aún se encuentran en proceso de trámites o cuestiones que están sin resolver. En los supuestos de quiebra, paralelamente a la recepción de las insinuaciones y paralelamente a la confección del informe general, tenemos que proceder a incautar todos los bienes del deudor. Muchas veces en forma personal, nos presentamos en el inmueble, procedemos a clausurar el establecimiento, debemos contactar al martillero, que es el que con posterioridad va a fijar la base, y debemos informar al juzgado todo lo necesario y colaborar para una rápida realización de los bienes de la fallida. Un punto importante es que, realizados los bienes, es conveniente la afectación de la suma obtenida a plazo fijo o solicitar la inversión en alguna moneda sólida para que los montos no pierdan valor. Pasamos ahora a la última etapa, que es la etapa del proyecto, de la presentación del proyecto final de fondos en los términos del artículo 218, de acuerdo a la distribución y al orden de prelación que la ley concursal regula. En esta etapa se regulan los honorarios, que recordemos, en relación a la apelación, la sindicatura debe realizarla en nombre de la masa y en nombre propio. Esto es, en nombre de la masa por altos y en nombre propio por bajos. Y una vez firme los mismos, se procederá a la readecuación del proyecto. Ahora bien, ya nos estamos acercando al final. Percibidos los honorarios y después de al menos un año, que es la fecha de caducidad para la percepción de los dividendos concursales por parte de los acreedores, podemos pedir la caducidad de dichos dividendos, la transferencia de los fondos al Estado Nacional para que sean afectados a la educación y solicitaremos la clausura por distribución final de fondos. En cambio, si no pudimos incautar ningún bien o los obtenidos no alcanzan ni siquiera para pagar los gastos del concurso o del proceso, se pedirá la clausura por falta de activo. Y en este caso, el expediente, el juzgado, lo remitirá a la justicia de instrucción. En ambos casos, o sea, en caso de clausura por falta de activo o por distribución final de fondos, habrá que esperar un periodo de 2 años y advertir si existe algún otro bien susceptible de incautación, y si no aparece ningún bien, se solicitará la conclusión del proceso.
Esta conclusión también se deberá solicitar ante un avenimiento, que es una de las formas de conclusión de la quiebra, o por pago total, reintegrando al fallido, si existe remanente, o calculando intereses suspendidos desde la quiebra, distribuir, y reintegrando el saldo al deudor. Bueno, hemos hecho un recorrido por todas las etapas procesales que incumbe a la sindicatura, tanto en un concurso como en una quiebra, y los pasos que debemos realizar. Traté de poner énfasis en aquellas cuestiones de orden práctico para elevar y jerarquizar la tarea nuestra, la tarea del síndico. Y bueno, para finalizar, no me queda más que invitarlos a participar de la actuación de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales. Serán muy bien recibidos. Tenemos colegas muy generosos, experimentados, dispuestos a cooperar, a colaborar, de manera que es un buen espacio de intercambio, así que los esperamos. Muchas gracias. Excelente la exposición, Rosana. Te quisiera hacer dos preguntitas. Una de ellas es, la presentación espontánea de un informe, ¿podrías acarrear la remoción? ¿Me podrías aclarar un poquitito? La presentación extemporánea, lo comenté, a ver, los informes más importantes, que es el informe del artículo 35 del informe individual de los acreedores y del artículo 39, son improrrogables e impostergables. ¿Qué significa? Que de ninguna manera se puede presentar extemporáneamente. Los jueces suelen, en estos casos, extemporáneamente, ni tampoco omitir la presentación, ¿no? Los jueces sancionan en estos casos en general. La gravedad de la sanción la da distintas cuestiones, que la sindicatura haya tenido reiteradamente comportamientos a los cuales amerite una sanción mayor. También en el Consejo Profesional, acuérdense que toda sanción que aplique el Tribunal de Ética del Consejo Profesional, hay distintos grados, tenemos amonestación, apercibimiento privado, público, suspensión en el ejercicio de la profesión, y la máxima es cancelación de la matrícula, que también está en relación con la gravedad del acto realizado por el contador público y por la edad, si ha tenido reiteradamente conductas que afecten el código de ética, de manera tal que a lo mejor un incumplimiento aislado no debería meritar en un juzgado una remoción, pero las reiteradas faltas a lo mejor podría llegar a esa sanción. Muy bien. Y te hago una segunda pregunta. Si se hace una inversión de los bienes, o en plazo fijo o en moneda extranjera, ¿qué pasa con la distribución de dividendos, de distribución de los acreedores y de los honorarios? ¿También se cobran en moneda extranjera? Bueno, últimamente hay jurisprudencia que autorizan a los síndicos a cobrar en moneda que no es la de curso legal. Hay algunos fallos, la jurisprudencia no es homogénea en este sentido, tampoco en el valor en cuanto a la cotización del dólar. Y para esto, y para ver la disparidad de criterios, yo invito a los colegas a ver los anales de jurisprudencia que tenemos en el Consejo Profesional en el portal. Tenemos diversas jurisprudencia y todos los meses siempre hay algo referido a pagos en moneda extranjera, ya sea a los acreedores o a los síndicos en concepto de honorarios. Así que me remito a ellas. Gracias. Gracias a vos. La segunda expositora a la cual vamos a escuchar
Es de Romina, la doctora Romina Celano. Es contadora pública, tiene posgrado de especialista en sindicatura concursal de la Universidad Abierta Interamericana, es cotitular del estudio Celanos Contadores Públicos y es síndica integrante del estudio categoría A de Celanos y Abecasis. Es autora de artículos de varias revistas especializadas, docente de posgrado y es expositora en diversos congresos y conferencias. Te doy la palabra, Romina. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Consejo la invitación para formar parte de estos talleres, los cuales comparto con Roxana Martín y con Juan Manfredi, que es un honor para mí. Y en segundo lugar, agradecerle a la doctora Silvia Gómez Meana, presidente de nuestra comisión de sindicatura concursal, que promueve todo este tipo de encuentros y actualizaciones y también por ayudarnos tan diligentemente con todas las cuestiones que se plantean en nuestra comisión a diario, que no son pocas. En segundo, contarles que yo voy a hablar del rol del síndico como agente de información en los fiscos, tanto nacional como provinciales, y contarles un poco cómo surgió esto. Primero se trata de una colaboración técnica que escribí, que está publicada en la página del Consejo, y obedeció a que en la pandemia yo formo parte de un estudio de sindicatura A, el cual salió sorteado no en uno, sino en 2 concursos, y nos vimos con tener que solucionar digitalmente estas presentaciones, cuando nosotros lo hacíamos antes presencialmente, es decir, íbamos con los distintos formularios o con las notas a las distintas dependencias, y lo hacíamos presencialmente, nos sellaban el formulario y acreditábamos eso en el expediente. Pero ahora con la pandemia nos encontrábamos con que las dependencias estaban cerradas y por ahí uno iba y encontraba simplemente una dirección de mail y había que arreglárselas sobre cómo resolver esto. Entonces así fue que comenzó esta colaboración técnica, que si quieren la pueden consultar, está en la página del Consejo. Yo la voy a exponer un poco más, de una forma un poco más breve. Entonces, como les comenté, es del rol del síndico como agente de información, algunas soluciones digitales para cumplirlo. Primero, recordar un poco qué es lo que se informa. Entre otras cosas, el número de inscripción de la concursada o fallida ante el organismo, ya sea el fisco nacional o los fiscos provinciales, la fecha de presentación en concurso o el decreto de quiebra, los plazos establecidos en el proceso, ya sea el artículo 32, el 35, el 39, la audiencia informativa, etc. Los datos de la sindicatura, los datos de la concursada o fallida, y en algunos casos se piden los datos de los bienes muebles o inmuebles y el total del activo y pasivo denunciado. El marco normativo, no para detenerme en esto, porque sé que esto es eminentemente práctico, pero sí para que sepamos de dónde proviene el marco normativo, es en el caso de la AFIP, la Resolución General 1975/2005, y todos los distintos artículos de los códigos fiscales provinciales que están acá enumerados, y esta es la lista de las provincias que exigen que el síndico cumpla con esta información, es decir, el Fisco Nacional, provincial, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Si ustedes consultan los artículos van a ver que la redacción es muy parecida en casi todos. Entonces, además hay una particularidad, que es que estos 4 fiscos, la AFIP, la AGIP, la Dirección General de Rentas de Córdoba y la de Misiones, tienen formularios propios para cumplir con la manda. Entonces ahora vamos a ver estos 4 formularios y finalmente vamos a ver el caso de ARBA, que no tiene un formulario, pero que les planteo una nota ad hoc como sugerencia, que sirve tanto para ARBA como para los demás fiscos que no tienen un formulario propio. Comencemos por la AFIP. La AFIP tiene nuestro ya tan conocido para los síndicos formulario 735. El formulario 735, como ya lo conocemos, tiene los datos del síndico liquidador, después los datos del concursado o fallido, sea persona física o sea una sociedad. Vamos a ir completando con los datos.
los datos referentes al juicio, o sea, el número de expediente del concurso, la carátula, si es concurso, si es quiebra, quién es el juez, los datos del juzgado, lo que mencioné antes, ciertos datos procesales, como la fecha de presentación en concurso, o el decreto de quiebra, la fecha de la resolución de apertura, el vencimiento para verificar los créditos, etcétera, y también el detalle de la deuda, el concepto, el tipo de deuda, si es impositiva, de la seguridad social o aduanera, la discriminación en capital o intereses. Esto sería lo informado por la concursada en su presentación. Este formulario, al momento en el que yo preparé la colaboración técnica, no estaba habilitado. Con lo cual, las opciones eran completar el formulario y enviarlo por mail al doctor Sergio Cerdán, que era el jefe de Departamento de Sucesiones y Transferencias, quien daba un acuse de recibo. Entonces, lo enviábamos por mail. Ahora, gracias a la gestión que hubo dentro de la comisión, gracias a Silvia, está el formulario está operativo. Entonces hay que adherir a este servicio con el administrador de relaciones de clave fiscal y se puede completar. Yo lo voy a abrir ahora para que veamos cómo funciona. Voy a ingresar con mi quit y mi clave fiscal. Entonces, acá en el administrador de relación de claves fiscales lo voy a agregar, voy a adherir el servicio, yo ya lo tengo adherido, pero les muestro rápidamente, desde la FIP, servicios interactivos, lo agrego. Una vez que está agregado, me va a aparecer acá, formulario, síndico F735. Ingreso. Y cuando ingreso voy a poder reimprimir una declaración jurada si ya lo informé o iniciar una nueva. Yo voy a hacer clic para iniciar una nueva, me va a pedir los datos del síndico liquidador, tengo que poner todos los datos de la sindicatura, los datos profesionales y yo ahora no lo voy a completar, pero haciendo paso en siguientes va a haber que completar los mismos datos que vimos en el formulario en papel. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es siempre tener completarlo primero en papel para tener todos los datos a mano al momento de hacer la carga, para que no haya alguna cuestión de que se cuelgue la página, se trabe, o sea, para agilizar el tema. También tenemos AGIP. AGIP tiene un sistema parecido al de AFIP. Vamos a entrar con clave ciudad. El trámite se llama declaración jurada de síndicos y o liquidadores. Aquí me explica más o menos lo que me va a pedir el formulario. Ingreso a realizar el trámite. Como yo ya tengo este servicio adherido, me va a aparecer ahora directamente completarlo. Ingreso con clave ciudad. Y aquí inicio un nuevo trámite. Y lo mismo, los datos del síndico liquidador, los datos del concursado fallido. Para poder acceder a este servicio, lo que tenemos que hacer es, como recién hicimos clic en realizar el trámite, me va a pedir ingresar con quit y clave fiscal. Voy a hacer clic en la solapa servicios. Una vez que entre a servicios me va a aparecer la posibilidad de asignar un servicio y haciendo clic en el más voy a buscar la palabra síndicos en el menú que se despliega, síndicos, voy a completar con mi número de quit y confirmarlo y así voy a tener habilitado el servicio. Me va a aparecer de esta forma, entre toda la cantidad de servicios que hay me va a aparecer este servicio y luego yo voy a acceder, como mostré recién, al formulario directamente. Este formulario tiene ciertas particularidades que vale la pena destacar o cuestiones con las que nos vamos a encontrar al completarlo. La primera es que cuando seleccionemos el tipo de contribuyente, por ejemplo, en el caso de una quiebra de una persona física, nos va a pedir el apellido materno, que puede pasar que si es una quiebra pedido por un acreedor, el apellido materno no lo tengamos.
Si es una persona jurídica, nos va a pasar que nos va a pedir el número de inscripción, supongamos que la empresa está inscrita en convenio multilateral, la concursada. Entonces nos va a pedir el número de inscripción de convenio multilateral, y si bien hace tiempo ya el número de inscripción de convenio multilateral es el número de quit, acá me está pidiendo la denominación anterior de numeración de convenio multilateral, o sea que esto estaría entre comillas desactualizado. Y la actividad principal me va a desplegar el nomenclador de la FIP, pero el nomenclador que está desplegando es un nomenclador anterior al año 2013, o sea que tenemos que tratar de encontrar una actividad que se asemeje a la actividad actual que nos surja del quit de la empresa. También nos va a pedir los datos de inscripción en la Inspección General de Justicia, los domicilios, los detalles del juicio. Esto es bastante, toda esta parte es bastante similar al formulario de la FIP, son básicamente los mismos datos. Como les comenté antes, acá pide el total del activo y del pasivo denunciado, y el detalle de la deuda seleccionada por tributos, si es ingresos brutos, ABL, bueno, de acuerdo a eso el monto y el periodo. Una vez que está el formulario completo, se imprime, lo que tiene es que nos va a generar el formulario como si lo hubiésemos completado en computadora. Luego tenemos la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba, que tiene un formulario especial que es el 922. Este formulario, para ver un poco de qué se trata, el formulario 922, que ya lo conocemos, nos va a pedir nuevamente los datos del síndico, la matrícula, los domicilios, los datos del concursado o fallido, los datos del proceso, los datos procesales. Y acá vemos, nos pide las nóminas de bienes muebles y o inmuebles registrables. Si hubiese un automotor, las patentes, el dominio y el tipo de impuesto adeudado denunciado. Otra opción es adherir el servicio desde AFIP, nuevamente como mostré antes que se adhería el formulario 735, lo agrego buscando rentas de la provincia de Córdoba. Para ingresar al formulario, entro a la página de rentas de la provincia de Córdoba, voy a seleccionar ingresar con AFIP, me va a pedir la clave fiscal, y cuando ingreso, voy a ir a trámites, nuevo trámite, voy a buscar aquí la parte de concursos, lo despliego hacia abajo, ingreso, y tenemos para seleccionar síndico, y voy acá a informar los datos del proceso. Me va a desplegar el formulario. Cuando yo escribí la colaboración técnica, era otra la forma en la que se completaba. Ahora parece ser es un poco más dinámico. Acá vamos a ir completando con los datos del proceso, por ejemplo, la fecha de presentación en concurso preventivo, si yo quisiera completarla, pongo la fecha, y siempre para todos los campos, una vez que yo los complete, voy a tener que hacer el clic en confirmar. Supongamos que yo pongo esta fecha, una fecha cualquiera, una vez que hago el clic en el tilde verde, me va a quedar fijo en el formulario, y si necesito editarlo, hago clic sobre el lápiz para editarlo. Así con todos los datos, es como este formulario hace un chequeo de cada uno de los datos. Y la nómina de los bienes, y si hubiese algo que quisiéramos agregar también.
La Dirección General de Rentas de Misiones tiene su propio formulario, pero no lo tiene interactivo. Así que este es el formulario ya conocido por todos nosotros, el SF-168. Lo mismo, los datos del síndico liquidador, los datos de concursado o fallido, si es una persona física o una sociedad. Como mencioné antes, los datos se repiten, las fechas, el activo y el pasivo denunciado y el tipo de crédito. Finalmente vamos al caso de ARBA. ARBA no tiene un formulario específico para cumplir con la manda, por lo tanto se debe enviar una nota ad hoc dirigida al director de ARBA con los datos del concurso, las fechas del proceso, el monto del crédito, denunciado a favor del ente recaudador, y también se sugiere detallar el impuesto, el periodo y el monto a incluir, e incluir los datos de la sindicatura. El mail debe enviarse a Natalia Fitzgerald, quien es la analista de gestiones especiales y responsables de relatoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí está su dirección de mail, dado que el mail oficial, por lo menos en el momento en el que se escribió, la colaboración técnica no estaba funcionando. También existe un número de WhatsApp donde se pueden hacer consultas sobre este tema. Y también los restantes fiscos, un formulario ad hoc. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un formulario sugerido para esto. Por ejemplo, señor director de ARBA, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de síndico designado en los autos caratulados XXX concurso preventivo, el número de expediente, el juzgado por el que tramita, para que se sirva tomar debida nota de que en fecha tal se ha decretado la apertura del concurso preventivo de la persona jurídica referenciada. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, vengo a informar a la autoridad de aplicación lo que a continuación se detalla. Y acá destaco que menciono el artículo 22 del Código Fiscal, y por eso en las filminas puse los artículos que corresponden para cada uno de los fiscos, para poder indicar específicamente en cada nota, a cada fisco, a qué artículo estamos respondiendo o con qué artículo estamos cumpliendo. Entonces acá indico la fecha de presentación en concurso, la fecha de vencimiento para verificar los créditos, la fecha de presentación de los informes individuales, del informe general y la fecha de la audiencia informativa. También indico el monto del crédito a favor del ente recaudador, por ejemplo, en este caso, impuesto a los ingresos brutos con un plan de pago y una cuota impaga, e indico el monto denunciado. También en otro punto indico los datos de la concursada, la denominación, el quit y el domicilio, y los datos de la sindicatura, quién es la sindicatura designada, el domicilio constituido, el número de teléfono, el horario de atención, y particularmente yo también agregaría acá una dirección de mail de la sindicatura. Entonces esta nota es una nota sugerida tanto para ARBA como para los restantes fiscos. Y finalmente acá hay un compendio de los mails que fui encontrando para mandar los formularios. En la provincia de La Rioja hay un link en la página que se completa y se puede subir la nota. Muchas gracias a todos por la atención. Romina, realmente muy clara tu explicación, pero me surgieron dos preguntas. Uno, ¿los fiscos dan constancia de la recepción del trámite? Y una segunda pregunta, ¿cuál es la mejor manera de acreditar el cumplimiento en el expediente? Bueno, sí, en general los fiscos responden todos los mails. Por lo menos en mi caso me han dado constancia de recepción de todos los formularios que envié, y en los casos de AFIP y la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba y de Misiones dan un número de trámite. Así que sí. Y la mejor forma de acreditarlo en el expediente me parece que es, yo por lo menos lo que hago es acreditarlo con el mail que envié, citando de vuelta el número del artículo del Código Fiscal, el mail que envié y la respuesta de recibido, sobre todo para quedar cubierta la sindicatura que cumplió con este rol de información. Gracias. No, por favor. Bueno, tengo el honor de hacer la presentación del doctor Juan Antonio Manfredi, contador público de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA,
Es licenciado en Administración en la misma facultad. Tiene estudio de posgrado en especialista en Sindicatura Concursal de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Es ex docente en las asignaturas para el desempeño de la sindicatura en la carrera de grado. Es ex docente de posgrado de UBA y de otras universidades nacionales. Y es expresidente de la Comisión de Actuación Profesionales en Procesos Concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y hoy es miembro del mismo. Es síndico desde 1976 y es integrante del estudio de categoría A, Estudio Manfredi Asociados. Es expositor en diversos congresos y conferencias. Bueno, agradecer al Consejo, a la doctora Silvia Gómez Meana, gran promotora de las actividades de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales, y encarar, aunque sea en forma parcial, la actuación del síndico frente a los trámites digitales. Bueno, la pandemia que nos aqueja, y que espero que se acabe lo más pronto posible, pero la realidad es que nos ha impulsado fuertemente a la tramitación judicial de los procesos. Y esto ha alcanzado fuertemente la actuación individual de los síndicos. En el desarrollo del oficio de síndico, llamémosle así, nos encontramos, como ya fue referido en estos talleres, en primer lugar con la aceptación digital del cargo, con la notificación digital de la designación, posteriormente con la aceptación digital del cargo, y de ahí en más el síndico tiene que empezar a desarrollar por medios digitales su actividad. Uno de los principales desempeños de la sindicatura es la elaboración de los informes, tanto individual como general. Esto ha traído otro tipo de incidencias muy fuertes en el desempeño del trabajo del síndico. ¿Por qué? Recordemos que para tramitar los pedidos de verificación nos venían al estudio grandes volúmenes de papel, gran cantidad de gente en la sala de espera, sobre todo en los 2 últimos días de la verificación. Teníamos que estar ahí controlando la entrega de juegos triplicados, uno que se quedaba el acreedor como comprobante de la presentación y teníamos que confrontar visualmente los otros 2 juegos que quedaban en nuestro poder, lo cual era evidentemente una tarea bastante compleja. Con la introducción de la modalidad digital se ha eliminado el formato papel en los procesos judiciales. Y esta eliminación alcanzó también a los procesos de verificación de créditos. Que también esto tiene importancias, tiene muchas otras trascendencias, pero una muy, muy importante es la preservación de la memoria física del documento, garantizando su conservación y pérdida de calidad en el tiempo. Es muy frecuente que en un trámite, por ejemplo, de un incidente de revisión, el juzgado nos pida que incorporemos el legajo con el pedido de verificación. Bueno, esto implica tener donde guardar el legajo. Si son 20, 30, 50 acreedores, bueno, por ahí los podemos tener en nuestro propio estudio. Pero si tenemos pedidos de verificación en concursos voluminosos, nos ha tocado tener un concurso de 2.000, 2.500 acreedores, un disparate.
Es un volumen enorme y el síndico tiene que recurrir por ahí a empresas de conservación documental para que por un tiempo más o menos indeterminado, que este es otro tema, tengan que estar guardándolo. Pero además tenemos que tener organizado un archivo de búsqueda, porque no se trata de que tengamos papeles guardados en cajas así al montón, sino que teníamos que tener un cierto índice, un cierto orden, para en el caso de tener que buscar alguno de ellos, saber que está en la caja tal, y ahí pedirle a la empresa de guarda de documentos que nos lo saque, nos lo entregue, para poderlo llevar al juzgado. De esta manera, todos estos avatares han quedado suprimidos, con el evidente correlato de que hemos resuelto cuestiones de espacio físico, porque no solamente no vamos a tener que estar pagando por la guarda de documentación, sino que en esos 20, 30 o 50 pedidos de verificación de un concurso relativamente mediano, los guardábamos en el estudio, que nos ocupaban placares, estantes y distintos lugares del estudio que al final se convertían en un archivo. Con la digitalización, además de todas estas cuestiones que hemos mencionado, tenemos un montón de elementos adicionales que vamos a tratar de irlos desarrollando. Es así que tenemos hoy en día el funcionamiento de la verificación digital. El tema de la verificación digital se ha ido, como dice la canción, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y acá, perdón, no es que el camino ya lo hayamos terminado. Yo diría que hay un par, 2 o 3 caminos más o menos paralelos que estamos en busca del camino, es decir, del sistema que podamos aceptar con forma genérica para decir esto es el sistema de verificación de los procesos de verificación. Han existido desde procedimientos de que al síndico le mandaran los pedidos de verificación por correo electrónico, digitalizado, y ahí va. Otros, en algún momento, avanzando un poco más, algún juzgado habilitó un incidente en el cual los sedicentes acreedores que querían verificar su crédito podían subir el pedido de verificación a un incidente cuya vista le quedaba solamente reservado al síndico y que no era público para el resto de las personas. Puede ser que todavía alguno de estos procedimientos esté vigente. Pero también se fueron desarrollando otros procedimientos en los cuales los síndicos fueron fabricando, así en forma artesanal y cuasi doméstica, sistemas para recibir y sistematizar los pedidos de verificación. Ya hemos oído hablar en el curso de estos talleres del proceso, del megaproceso Vicentín, otro proceso en la ciudad de Mendoza, donde se establecieron por la sindicatura procedimientos para la presentación de los pedidos de verificación. Una cierta opinión dividida es si estos archivos de las presentaciones debieran quedar en lo que para la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es PJN, es decir, si los procesos tendrían que estar ingresados ahí o si tenían que dar en poder síndicos. También algún juzgado planteó la circunstancia de que, digamos que la generación del sistema
para la verificación de créditos tenía que ser encarada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y manejado y administrado por él, lo cual mereció por parte del Consejo Profesional la generación de un recurso de apelación ante la excelentísima Cámara, y el tema, digamos, quedó sin efecto. Colateralmente, algún colega, lo voy a nombrar por su nombre y apellido, Fernando Porto, ha generado un programa a través de plataformas o de aplicativos de Google que realmente está haciendo un trabajo muy meritorio, muy pensado, y que tiene la gran ventaja que no está hecho por un programador así abstracto, diría yo, sino por un síndico que conoce de programación, que tiene afinidad con este tipo de desarrollos, y que en este momento sí se está sirviendo, todo lo está haciendo por su cuenta y riesgo, de los servicios de programación de prestadores profesionales particulares para conformar algo que pueda ser de utilidad para todos los síndicos. Le digo a los nuevos síndicos que se incorporan en este momento que este colega tiene la excelente disposición de brindar asesoramiento y darle el sistema para que lo puedan utilizar los síndicos, y se viene desarrollando con bastante éxito, tanto que en algunos juzgados prácticamente los jueces lo han adoptado como sistema de aplicación. La idea es que el sistema sea amigable para los que piden la verificación como para los profesionales síndicos que tienen que trabajar y que de ahí después tienen que elaborar el informe del artículo 35. Ello tiene no pocos requisitos o no pocas cuestiones que puedan ser dejadas de lado. En primer lugar, un tema trascendente es la identidad del remitente y su firma, ¿no? Es decir, hay que tener certeza de quién es la persona. Se le pedirá que escanee su documento. Bueno, eso forma parte de los contenidos individuales del sistema. También hay que garantizar la integridad del contenido del pedido de verificación y de la documentación adjunta que se constituya en inviolable. Eso tiene el nombre de hash, ¿no? El hash electrónico que garantiza de que ese documento en el proceso no puede ser modificado por terceros. Y si eso así ocurriera, en el hash eso va a quedar evidenciado y, bueno, imposibilita ese tipo de maniobras. También hay que cumplir el requisito que plantea la ley de concursos de que se le debe entregar al peticionante de verificación una constancia de la presentación. Bueno, este sistema o cualquier otro sistema debe proporcionar ese elemento. También es importante la conservación de la información, porque pensemos que el proceso puede durar 1 año, 2 años, 5 años, bueno, no los quiero apabullar a los nuevos síndicos, pero a veces los procesos duran demasiado tiempo y a veces duran más que la vida del propio síndico. Entonces, acá hay algo importante, que es mantener esa información, porque viene otro síndico que lo designan y bueno, hay que tener alguna forma de traspaso de esa información. Dejemos que se haya muerto el síndico, supongamos que no, pero
que haya renunciado o por lo que fuera, bueno, en esos casos, contando con su buena voluntad, le podrá transferir los archivos. Pero la idea sería de que existiera un archivo centralizado en algún servicio de los que muchos que hay de archivos de información, donde pudieran estar reunidos todos esos informes y por supuesto con las restricciones de acceso que correspondan tanto para el síndico, para el juzgado, para los peticionantes de verificación, etc. Y también es muy importante tener presente que cuando la ley, todavía previendo la estructura papel, la ley nos dice que una vez concluido el pedido de verificación, el deudor y los acreedores que hayan pedido verificación tienen derecho a solicitar que el síndico le ponga a su disposición en el estudio los pedidos de verificación para que puedan hacer las observaciones o impugnaciones que consideren procedentes. Es decir, algo así como que por un plazo determinado por la ley, el estudio del síndico se constituye en algo así como una mesa de entrada, donde públicamente puede venir cualquiera a revisar las cosas o algún malandrín que venga con algunas otras aviesas intenciones. Entonces, estos sistemas que se están generando y que ya existen en funcionamiento, tienen que permitir también, en el momento procesal oportuno, el ingreso a la información contenida en los pedidos de verificación por parte de los peticionantes de verificación y por el acreedor. Todo esto lleva a la idea de algo así como un buzón digital para cada causa digamos, para cada uno de los concursos. Cuando yo hablo de concurso, hablo tanto del preventivo como el liquidativo, que es la quiebra, ¿no? Esto queda sobreentendido. Entonces, un buzón digital donde queden contenidos todos los pedidos de verificación y los trámites posteriores a ese pedido de verificación o desarrollo del concurso preventivo. Los requisitos, bueno, más o menos los requisitos mínimos, más o menos los enuncié, a los cuales tengo que agregar que, siendo que el artículo 32 de la ley prevé el pago de un arancel por cada pedido de verificación que se presente, que no sea laboral y que supere límites predeterminados, todo lo cual está en función de los valores vigentes a cada momento del salario mínimo vital y móvil. Entonces hay que habilitar un lugar donde los peticionantes puedan pagar el arancel. ¿Y cómo saben del pago del arancel de los peticionantes? Ya la doctora Martín, cuando nos refirió un poco al desarrollo de la profesión del síndico, al trabajo del síndico, nos habló de la circularización a los acreedores. Bueno, en esa circularización estará también el lugar de cómo poder pagar el derecho o el arancel de verificación. Otra cosa importante es que tenemos que tener, todo esto lo tenemos que tener pensado desde el momento en que sabemos que estamos en la lista de síndicos. ¿A qué me refiero? Porque cuando se declara la apertura de un concurso preventivo o se decreta una quiebra, en ambos casos se ordena la publicación de dictos. Ahí tenemos que estar atentos cuando recibimos la notificación en que hemos sido designados síndicos,
de hacer saber y pedir que se publiquen en los edictos la dirección donde, digamos, digo bien, la dirección donde deben ser dirigidos los pedidos de verificación. Porque si no, después vamos a tener el problema de que nos van a entrar a mandar pedidos de verificación de cualquier manera, ya sea por correo electrónico, vaya a saber cómo. Entonces ya de entrada en el edicto tenemos que ocuparnos de que esté la forma en que deben entrar los interesados en peticionar sus pedidos de verificación. Y hay un tema que es el de la firma. Bueno, en el caso de los letrados, ellos están registrados en PJN con un número tienen un determinado domicilio electrónico. Entonces, ahí ya estarían logueados ellos para poder pedir verificación, para poder hacer la presentación. En el caso de los particulares, porque sabemos que no es requisito el patrocinio letrado, hay otros medios, digamos, de poderse identificar que esto está tratado en la acordada de la Corte 4 del 2020. Bueno, yendo al procedimiento, al trámite, digamos, de los pedidos de verificación, y no entro, digamos, en el detalle, porque ya en otro taller hay otra colega que lo va a tratar más en profundidad. Pero la idea genérica es que recibamos el pedido de verificación en un buzón digital, que ese trámite nos facilite la publicidad a los efectos de las impugnaciones u observaciones, y que a su vez tenga como subproducto una salida que nos viabilice y que nos facilite la redacción de los informes individuales. Por supuesto que siguen vigentes otras cuestiones del sistema tradicional, es decir, las facultades de información que nos da como síndicos el artículo 33. Es decir, que todo aquello que en el pedido de verificación requiera por parte del síndico algún tipo de aclaratoria, está vigente el artículo 33 y bueno, y se verá cómo se hace el pedido de aclaración y la recepción de la información. Es importante señalar que este buzón digital de las verificaciones no es que queda abierto sine die, es decir, sin término. El sistema va a estar programado para que el día en que, por resolución del tribunal, es la fecha límite para la recepción de pedidos de verificación, el buzón quedará automáticamente clausurado y aquellos que no hicieron su presentación en término tendrán que ir por la ventanilla del proceso de verificación tardía. Todo este proceso digamos, de verificación, lo mismo que los procesos que desarrollamos habitualmente a través de la página de PJN, son con firma digital. PJN, cuando, por ejemplo, como síndicos tenemos que hacer una presentación, ya cuando entramos nos dice que tenemos que tener, o automáticamente ya estamos habilitados para la firma digital. No voy acá a detallarle a los nuevos colegas o a los colegas que no sean tan nuevos cómo se obtiene la dirección digital, porque desde el momento en que se inscribieron
para ser síndicos tuvieron que hacerlo con, ya identificado con una dirección digital. Entonces, esa dirección digital que da lugar a la firma electrónica de los procedimientos, de las presentaciones, luego en el desarrollo del proceso, por ejemplo, las resoluciones del juez, que las podemos ver y bajar, esas van a estar digitalizadas. Ahora, vamos a ver que a veces bajamos una resolución y en el margen inferior izquierdo nos aparece una leyenda que dice firmado digitalmente por fulano de tal juez, por fulano de tal secretario. Y aparece un interrogante amarillo. ¿Qué es este interrogante? Este interrogante es que tenemos que, dentro de lo que es la página de PJN, van a encontrar que hay una forma, hay un pequeño aplicativo que instalarse para, digamos, para legalizar los escritos, para que no nos aparezca ese interrogante digital. Pero bueno, eso quizás en otro taller se podrá desarrollar cuál es el procedimiento. Pero se los digo así al pasar. Como se señaló también por la doctora Celano, no solamente digamos, el procedimiento digital es el que se refiere a la verificación. Hay otro, el tema de la FIP, que ya fue desarrollado y esbozado por ella. Y posteriormente, durante el desarrollo del concurso, vamos a tener cantidad de cuestiones que se desarrollan a través de recursos digitales. Por ejemplo, y que es algo parecido o bastante similar a las verificaciones, son las verificaciones tardías o los incidentes de revisión. Ahí nuevamente vamos a encontrarnos con que trabajamos con documentación digital y tenemos que a su vez procesarla digitalmente. El tema de la digitalización tiene todavía para el desempeño de la sindicatura algunas cosas que falta cubrir. Y ya la doctora Roxana Martín mencionó alguna que es bastante relevante, que es el tema de las subastas judiciales. Tenemos ahí un gran vacío y un grave problema, sobre todo en las quiebras. Que ustedes recuerden que el síndico es el administrador de la quiebra y como administrador tiene que estar tutelando y custodiando ocupándose de la custodia de los bienes. Y la custodia de los bienes no es gratuita. Si tenemos en una empresa que poner una empresa de seguridad para que custodie los bienes, eso cuesta y bastante. Si secuestramos un auto y está en un garaje, tenemos que pagar la estadía y lo tenemos que tener asegurado, todo lo cual cuesta dinero. Está bien que podemos tener por ahí el recurso de la venta urgente de los bienes para hacernos de algún recurso, algunos fondos, pero también es bastante complicado hacerlo si no existe el mecanismo de subastas. Es decir, que yo diría que es un clamor que debe empujarse quizás desde el Consejo también, la activación del sistema de subastas judiciales. Bueno, es un tema que da para mucho, pero el breve tiempo que tenemos asignado para la exposición hace que acá corte la misma. Muchas gracias. Excelente, muy clara tu exposición, Juan. Quisiera solamente aclarar que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas presentó una nota el día 13 de abril de 2021
a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en donde se pedía, además a la Cámara de Apelaciones de lo Comercial, en lo cual se pedía de que se agilizara las subastas judiciales que están suspendidas actualmente, y no hemos tenido ninguna respuesta, pero el Consejo está trabajando sobre este tema para que se empiecen a hacer las subastas en forma electrónica. Además, bueno, cualquier novedad se le va a estar informando a través de la página del Consejo o de la Comisión de Síndicos. Bueno, Juan, te quisiera hacer una pregunta de toda esta exposición. Me quería hacerte, ¿cómo puedo llegar a conocer el procedimiento electrónico para canalizar los pedidos de verificaciones de crédito que se le presenta a la sindicatura? Bueno, en primer lugar, me congratulo y me gratifica conocer lo que nos acaba de informar Marcela, que ya el Consejo está detrás del tema de las subastas judiciales, porque evidentemente es un problema que afecta múltiples aspectos, no solamente de los fallidos, sino de sus acreedores, de la sindicatura, que tiene los problemas que acabo de denunciar. Y bueno, descuento que esa nota va a tener el eco que corresponde. Bueno, yendo a la pregunta formulada, bueno, el procedimiento para canalizar los pedidos de verificación es más o menos lo que hablamos. Tenemos que tener publicado en el edicto cuál es el canal por donde tienen que entrar los que quieren ser considerados como acreedores, y ahí van a recibir de parte del síndico un archivo donde se les va a desplegar un programa para poder ordenadamente elaborar el procedimiento de verificación. Yo quizás, no sé, cometí, no sé si el error o la singularidad de referirme a un programa que armó determinado colega, pero cualquier otro que sea el programa es válido. Lo que es importante es que los acreedores conozcan por dónde deben entrar a canalizar el pedido de verificación, y no que arbitrariamente nos manden una serie de papeles ordenados con un criterio a veces errático, en donde tengamos que estar desarrollando toda una inventiva para digamos, para poderlo concretar. Bueno, creo con esto haber podido responder, Marcela. Muchas gracias. Nada más por mi parte. Bueno, damos por concluido el primer taller. Le agradecemos a la doctora Vergareche, al doctor Manfredi y a la doctora Romina Celano por la participación. Los invitamos a participar del segundo taller que va a realizar esta comisión en el mes de junio. La temática que se va a tratar es verificación de créditos, presentaciones ante los distintos organismos fiscales e informes mensuales que tiene que presentar el síndico. Así que están todos invitados y los invitamos también a sumarse a la comisión. Muchas gracias.